quedé pelota y el no hay internet, seguimos adelante. Hoy me toca hablar sobre obesidad infantil y obesidad en adolescencia. Yo soy médico pediatra, especialista en nutrición y me dedico, Quédate cerca del micrófono, Luis, porque se corta mucho. bueno, yo me dedico mucho a atender pacientes con obesidad, entonces de alguna manera el doctor Donofrio me convocó para que trabaje en esto. Ahora que me pongo la imagen, acá. Bueno, la obesidad infantil se desarrolla dentro de un contexto que tiene múltiples causas. Si ustedes me preguntan cuál es la causa de la obesidad, son muchísimas. Pasan por la interacción genética, por la biología, pasan por la psicología, pasan Cerca de la cama, cerca del micrófono, Luis, por favor, se corta mucho. No Hola. te muevas. Sí, no te muevas. Quédate cerca del micrófono. Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Hola. Ahí sí, ahí sí. Perfecto. Bueno, la obesidad infantil tiene múltiples causas y las causas pasan por muchos elementos que generan la obesidad infantil, desde los padres, ¿no es cierto?, que cuando se casan o se juntan para tener un bebé, pueden tener obesidad ambos o uno de ellos, y ahí ya empieza la obesidad de ese niño. Luego pasamos a lo que se llama el embarazo. En el embarazo, el bebé en la vida intrauterina también puede tener grandes factores que influyan, ¿no es cierto?, para que se produzca la obesidad. Y esto generalmente sucede porque que su mamá llegó obesa al embarazo o porque en el embarazo ha subido muchísimo de peso. Eso genera, ¿cierto?, el disparo de una hormona que se llama insulina, que ustedes ya lo conocen, y la insulina es la hormona de crecimiento del bebé dentro de la vida intrafetal. Entonces, muchas veces estos bebés nacen con más de 4 kilos, pero también descubrimos con años de investigación que los pacientes que nacen con bajo peso también podrían llegar a ser obesos en el futuro ya por factor ambiental. Luis, de frente al micrófono, se corta mucho, por favor, de frente, no te estés cruzando. Y estoy pegado a la máquina, ¿no? Pero de frente, cuando vos te cruzas, ahí se corta. Ahí me escuchás. Ahí está perfecto. En esa posición no te muevas. Empiezo a gritar entonces. La Sí, principal sí. característica que distingue a la edad pediátrica de la obesidad son múltiples factores. Yo siempre digo que la construcción del ser humano comienza dentro de la vida intrauterina, dentro del embarazo, y es allí donde se generan los cimientos de este edificio que se crea, que es el cuerpo humano. Y en ese momento que se produce la creación de esos cimientos, cuando tenemos dificultades dentro de la vida intrauterina, preuterina, ¿no es cierto?, podemos empezar a tener el sobrepeso y obesidad dentro de la pancita de la mamá. La mamá puede haber venido obesa, o puede haber aumentado muchísimo de peso, puede haber tenido diabetes gestacional, puede haber tenido hipertensión arterial, puede haber tenido una alimentación no ideal, llena de ultraprocesado. Entonces el bebé, la madre al ingerir tanto hidrato de carbono va a tener una hiperinsulinemia exagerada, y esa hiperinsulinemia exagerada va a tener un super bebé que puede nacer más de 4 kilos de peso. Yo me voy a salir del tema un poco, pero voy a ir hablando como si fuera una historia de esto. Después viene el parto. En el parto nosotros tenemos dos tipos de parto, el parto normal y la cesárea. Aunque ustedes no crean, el 90% de los pacientes que veo yo con obesidad nacen por cesárea. Y ahí viene la teoría del pasaje de flora intestinal de la madre, ¿no es cierto?, al niño, que después podemos hablar más adelante. Otro problema que tenemos es el alto peso o el bajo peso al nacer. Y un gran problema que tenemos es, existe o no existe una lactancia exclusiva y efectiva, especialmente los 6 primeros meses de vida.
Y ahí les voy a dar una explicación, un ejemplo de por qué, ¿no es cierto?, la lactancia y la buena alimentación son muy importantes en el momento del nacimiento del bebé, porque la obesidad aparece antes. Bueno, nosotros hicimos un experimento dándole a las mamás, a partir del cuarto mes de vida intrauterina del bebé, un alimento y elegimos la zanahoria. Y le dimos una zanahoria por día, todos los días, incluido el tercer trimestre de la lactancia materna. Parece mentira, dentro de la vida intrauterina, el bebé empezó a sentir y a entender que lo que estaba comiendo era una zanahoria, psicológicamente quizás no lo entienda. Y a los 6 meses empezábamos a dar la pastilla, lo que más le gustaba era la zanahoria. Con esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir que si la madre durante el embarazo tiene una muy buena alimentación y durante la lactancia tiene una alimentación inteligente, variada, y no tantas calorías, con una alimentación saludable, de alguna manera, ¿no es cierto?, el bebé no va a sufrir. Es más difícil que sufra de obesidad, ya que genéticamente haya ciertas predisposiciones. Bueno, y la lactancia materna también tiene una cosa que es muy importante, aparte de conferir muchísimos anticuerpos, muchos beneficios a la nutrición de este niño que nace, la lactancia materna tiene distintos sabores a las horas del día, incluso en la misma mamada, vos podés tener un sabor inicial, un sabor medio y un sabor final. ¿Y eso qué va a producir? Va a producir una neuroestimulación y una neuroestimulación nutricional en el bebé, donde el bebé ya muy pequeñito va a empezar a sentir sabores diferentes. La gran diferencia que yo digo en mi consultorio, cuando viene una madre y me dice, doctor, no tengo leche y quiero darle fórmula. Y yo le digo, mamá, si vos a tu marido le das tarta de espinaca todos los días, cada 6 horas, durante un año, se va de tu casa. Entonces, el bebé también necesita, de una alimentación en lo posible que sea variada. Y esto ya empieza la vida intrauterina y empieza la lactancia materna. Y bueno, después llegamos a los 6 meses. A partir de los 6 meses empieza la alimentación del niño. Pero ¿qué es lo que está pasando? Los chicos están comiendo jugos artificiales, están tomando gaseosas, están consumiendo alimentos muy azucarados, alimentos muy salados, están consumiendo calorías, macrocalorías, sobre todo grasas e hidratos de carbono de demasía, y eso genera también que se perpetúe la obesidad, ¿no es cierto? Nosotros hemos promulgado la ley de los 1000 días, que va desde el día 0 a los 2 años, donde hablamos muchísimo sobre la importancia de la alimentación. Y cuando yo siempre les pregunto a los padres, ¿ustedes ven embarazadas? ¿Cuántas personas ven? Yo no sé si alguien me puede contestar eso. ¿Alguien puede contestar? Hola, hola, Sí hola. se lo escucha, doctor, ¿no? Bueno, a mí me hubiera gustado que esto sea más interactivo. Cuando ustedes ven una mujer embarazada, nosotros estamos viendo 3 generaciones. Eso lo hemos visto nosotros en los años 80 y 90 con la desnutrición, donde veíamos la madre embarazada desnutrida, la hija intrauterina desnutrida y nacía desnutrida, y después esa hija o ese hijo que sus gametos, ya sean los ovarios o testículos, ya tenían la información genética de la desnutrición y la tercera generación también nacía desnutrido. Bueno, esto mismo está pasando en la obesidad. Es increíble, por eso esto es tan epidémico, tan preocupante, y creo que los primeros 1000 días de vida, o sea, hasta los 2 años de vida, es un momento excepcional para la salud pública del mundo, ¿no es cierto? Que podamos generar todos los elementos necesarios, desde la educación, la alimentación, la facilitación
de todos los elementos que necesita esa madre y ese hijo para poder alimentarse correctamente y poder frenar o evitar que esta obesidad se convierta en una superobesidad en el futuro. La obesidad comienza aquí, no comienza cuando empieza a comer. Después tenemos una gran preocupación también, ¿es cierto? Hay una etapa que se llama rebote adipositario, que aparece entre el quinto y noveno mes. Entre el quinto y noveno mes nosotros vamos a tener que es el momento en que el organismo almacena mayor cantidad de grasa, produciéndose una hipertrofia adiposa y una hiperplasia adiposa, y esto genera, ¿no es cierto?, que la mayoría de los chicos entre 5 y 9 años acumulen muchísima energía en forma de grasa que las van a utilizar fisiológicamente en la adolescencia para un crecimiento rápido y verdadero. Pero ¿qué pasa? Si el niño a esa edad tiene malos hábitos alimentarios, si no tiene una actividad física espontánea, si no tiene una alimentación necesaria, si el ambiente es un ambiente obesogénico, si el consumo en esa familia abunda en los hidratos de carbono, fácil absorción, especialmente las harinas no integrales, las gaseosas, los jugos artificiales, y por ahí excesos de algunos otros alimentos que también tienen hidratos de carbono, ¿no es cierto? Ese paciente va a perpetuar su obesidad. Y después viene la adolescencia. Esto también es una ventana de oportunidad a la adolescencia, porque si hay un momento del metabolismo donde los chicos crecen más, es durante la adolescencia. Miren, yo les voy a hacer este parámetro. Cuando un niño está en la vida intrauterina, en menos de 9 meses crece 50 centímetros. En el primer año de vida crece alrededor de aproximadamente 22 centímetros. En el segundo año de vida crece alrededor de 12 centímetros. Y de ahí hasta la adolescencia crece 6 centímetros por año. Porque si nosotros creciéramos a la velocidad que vamos desde la vida intrauterina, tenemos 7 metros de altura. Eso, gracias a Dios, no sucede. Hubiera sido bueno tal vez. En adolescencia se produce también un importante crecimiento en el que hay que aprovechar para que los chicos puedan, de alguna manera puedan adelgazar, pero siempre tratando, ¿no es cierto?, que todo el ámbito familiar, toda la familia, genere de alguna manera una alimentación saludable y que se cumplan 4 elementos que para mí son indispensables. La gestión de la alimentación, la gestión del ejercicio, la gestión de las emociones, y un estudio que hicimos acá en el Hospital de Niños, donde vimos que todos los trabajadores que trabajan especialmente de noche y de guardia, y sobre todo en unidades críticas como terapia intensiva, como la guardia mayor, en el término de 10 años, gran mayoría han sufrido de obesidad, hipertensión y diabetes. El sueño es un fármaco que ayudaría a la obesidad, por eso dormir respetando el ritmo circadiano en un margen horario que va entre las 9:30 de la noche y las 6:30 de la mañana, es muy importante para el tratamiento. Otra cuestión que también es muy importante son las emociones. Hoy en día vivimos muchos problemas, muchas preocupaciones, separaciones, divorcios, la pérdida de un abuelo muy querido, y muchas de estas cosas. Y muchos pacientes toman la comida como ansiolítico, otros toman alcohol como ansiolítico, y otros toman fármacos como ansiolítico. Y la comida también termina siendo un ansiolítico que genera pequeña satisfacción, pero que a las 2 horas volvemos a tener necesidad de volver a consumirlo. Entonces, la adolescencia es un momento importantísimo también para trabajar, ¿no es cierto?, en el tratamiento de la obesidad. Y ahí viene, ustedes deben haber acuñado en algún momento el tema del ayuno intermitente. Y la historia del ayuno intermitente viene de la época de los espartanos. Los espartanos hacían ayuno intermitente. Ellos hacían ayuno intermitente 16, 8 y 24, desde los 7 años de vida, y habitualmente vivían hasta los 65 años, ¿no es cierto? Y eran guerreros hasta los 65 años llenos de músculos. Eso ha
ha sido una historia importante. Y los adolescentes hacen ayuno intermitente porque la mayoría de los adolescentes cenan, no desayunan, recién almuerzan. Y eso es una de las cosas que hace que genere que el metabolismo queme muchísimas grasas, que descanse el hígado, que la flora intestinal buena se multiplique, que descanse el páncreas para que dispare la insulina, que descanse los riñones, que descanse el corazón, que descanse todo el organismo para poder, ¿no es cierto?, formar células nuevas que puedan ayudar al cuerpo. ¿Vamos bien? Seguimos. Métodos de investigación, los voy a mencionar porque en realidad hoy en día no tenemos toda la tecnología, pero bueno, la absorciometría actual de fotones extra, la densitometría, la impedancia, por ahí lo hicimos en los consultorios privados, que nos permite poder medir el peso del agua, de los huesos, de los músculos, de las grasas, de todos, digamos, los elementos del organismo. La resonancia magnética nuclear, que también sirve muchísimo para poder ver dónde está localizada la grasa, ver si es que también hay algunas formaciones tumorales en el organismo, pero lo que más usamos es la antropometría. Y dentro de la antropometría, los pediatras tenemos experiencia de usar la antropometría durante muchos años. Son importantes el peso de edad, el peso relativo, el score Z para talla, el score Z para índice de masa corporal y los percentiles. Y ahí les voy a recomendar a todos que utilicen los programas gratuitos que tiene la OMS, donde vos vas a poder percentilar, ¿no es cierto?, los niños de 0 a 19 años. Y tenemos dos programas. Uno se llama ANTRO, es ANTHRO, y el otro se llama ANTRO Plus. El ANTRO sirve, ¿no es cierto?, es como una historia clínica. Piensen ustedes que te elabora las curvas, ¿no es cierto? El ANTRO, el programa ANTRO, se usa de 0 a 5 años. Y el ANTRO Plus se usa entre 5 y 19 años, ¿no? La ventaja de que este programita es gratuito, lo puedes bajar a cualquier computadora, incluso al celular, ¿no es cierto? En el celular se llama MS Antropé, y eso les va a servir también para que ustedes tengan una herramienta más para poder percepcionar a sus pacientes. La gran diferencia de usar el puntaje Z y el percentilo, fundamentalmente, es para los pacientes es más fácil explicar el percentilo, porque cuando yo les digo tu hijo está en una altura del 90% y el 10% de sus compañeros pueden ser más altos, pero el 90% son más bajos, es más fácil explicar. Pero el score Z, ¿no es cierto?, es un score que nos permite, ante pequeños cambios, ¿no es cierto?, en la envergadura del peso en poco tiempo, poder encontrar grandes diferencias que quizás en el percentilo no lo encontremos. El índice de masa corporal se sigue usando mucho. Yo les confieso que en el consultorio uso todos los elementos posibles y los comparo cada vez que vengan a la consulta. Los índices de masa corporal, los pliegues, y algo que es muy importante, y esto hay que hacerlo con todos los pacientes, tomarle la circunferencia de la cintura. Porque ustedes tienen distintas localizaciones de la obesidad. La obesidad puede estar localizada generalmente en todo el cuerpo, pero puede tener predominancia en el abdomen o puede tener predominancia en la cadera, más frecuente en las mujeres más fisiológicas, ¿no es cierto? El problema es cuando la obesidad se localiza en la circunferencia de la cintura, ese paciente tiene más posibilidades en el futuro de sufrir problemas metabólicos y problemas cardiovasculares. Yo les cuento que hoy en día ya tenemos en este hospital chicos de entre 5 y 7 años que son diabéticos tipo 2, con hígado graso, lipemia, hipertensión arterial. Son pacientes que en su adolescencia ligeramente podrían tener un infarto agudo de miocardio o tener un accidente cerebrovascular.
pasar un poco de esto. Bueno, lo importante es la geometría, y esto es una cosa que nos enseñaron desde muy jóvenes. Al chico hay que empezarlo siempre con calzoncillos posibles, zapatos, eh, eso sea lo más simple posible. La talla también es importante, no es lo mismo tallar a la tarde que tallar a la mañana. No es lo mismo tallar a un chico de 10 años acostado que tallarlo parado, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ser muy precisos, ¿no es cierto? Y esto son cosas que son básicas, pero que nos van a servir muchísimo para que nosotros podamos, de alguna manera, tener, ¿cierto? Y poder evaluar. Los pediatras, una de las cosas que más queremos que los chicos crezcan, no de cintura, sino de altura. Entonces, es una de las cosas que más, bueno, y acá después hay que empezar a comparar también, yo siempre tomo las diferencias del cuello, porque hay muchos chicos que sufren de apnea durante la noche, y muchas veces son chicos que tienen obesidades localizadas en el cuello. Ustedes han visto muchas veces cuando existen accidentes de camioneros que se duermen en la ruta y sale la foto con los ojos tapados del camionero y ustedes ven que en la foto el camionero es un súper obeso, importante y que tiene un cuello amplio. Ese camionero que podría haber dormido a la noche, pero con una apnea importante ha dormido con grandes dificultades y no ha descansado lo suficiente y al día siguiente tiene somnolencia y la somnolencia puede generar un desastre. ¿Cómo pasa con el colectivero, el taximetrero o con cualquiera de nosotros? Sigamos. El peso de edad es una de las cosas más importantes que hay que tratar de conocer. El peso relativo. Bueno, nosotros siempre creemos que el peso normal es los 50. El peso normal va entre un promedio del 3% hasta el 85%, porque hay grandes variaciones genéticas. La madre es delgada o es pequeña, petiza, la altura, esas cosas, así que por ahí hay que tener mucho cuidado con ser no solamente con una medición. Eh, eh, el score Z, eso voy a resaltar algo, cuando vos tenés score Z de más de 2, significa que tenemos un percentilo de 38, eso significa que tenemos un grado de obesidad, y tenemos de 1 y 2, tenemos sobrepeso y tenemos menos de 1, el score Z es enorme. Bueno, justo la diápositiva porque todos los colores y las fotos esa es. Bueno, nuestra recomendación es utilizar el Z-Score en lo posible para la talla de los primeros años de vida, porque ello fue diseñado por la Organización Mundial de la Salud, especialmente en niños amamantados hasta los 6 meses. Esta característica imprime un patrón de normalidad que se ha medido en muchos países del mundo. En algunos lugares usan las tablas argentinas, en otros usan tablas internacionales. Yo les aconsejo a todos hacer comparaciones y ver. Yo creo que los percentilos internacionales son bastante buenos y bastante aceptados. El índice de masa corporal se sigue usando muchísimo, es la relación entre el peso que se pone en el numerador de la fracción y la talla al cuadrado, lo que nos va a dar un porcentaje. Ustedes saben que en el joven, en el adulto, menos de 18 es bajo peso, de 18 a 25 es sobrepeso, de 25 a 30 es, perdón, de 25 a 30 es sobrepeso, de 18 a 25 es normal, más de 30 es obesidad. Esto se traslada a percentilos pediátricos que tienen, depende de la edad, distintos números. El índice de masa corporal tiene ventajas. Es fácil de realizar, tiene un bajo costo, tiene una alta productividad, permite comparación con otros indicadores especialmente en los tiempos. Existe una correlación entre lo que sería, y eso lo vemos en el consultorio, adiposidad, hiperinsulinemia, hipertensión arterial dentro de muy pocos factores de riesgo cardiovascular. Es útil para estudios epidemiológicos
¿no es cierto? No es un método perfecto, ningún método es perfecto. Por ejemplo, no permite distinguir el exceso de grasa versus el exceso de grasa muscular. Para eso tenemos la bioimpedancia que nos hace diferencia. No evalúa la distribución grasa, para eso tenemos la medición de los pliegues, quizá alguna sistema de imágenes. En los puntos de corte siguen en discusión pediatría. Bueno, cuando hablamos de índice de masa corporal entre 85 y 95, ya hace un punto de corte que nos tiene que empezar a llamar la atención y que empezar a actuar, tenemos que empezar a trabajar sobre esa familia. Tener en cuenta que hay múltiples tablas, tenemos la tabla de la OMS, la tabla de la CDC y la tabla de Argentina, y la tabla de cada uno de los países, que son todas las copias adaptadas a la población que tiene cada país. Los pliegues corporales también son muy importantes. Por ejemplo, voy a decir, los pliegues son medidos en diferentes partes del cuerpo. Cuando medís, por ejemplo, pliegue occipital y el bicipital, gemelar, son representantes de grasa periférica. Pero cuando vos medís pliegues abdominales y subescapulares, son representantes de grasa troncal o de grasa central. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Vamos bien. Bueno, vamos a seguir un poco más rápido. Circunferencia de la cintura es una medida directa de la distribución central. Su medición es necesario tener una cinta métrica especial que no se alargue, es posible, es inextensible, que no sea tan flexible, ¿no es cierto? Y hay que tomar ciertos parámetros, pero generalmente si uno lo hace a la altura de los picos por arriba, de los límites de cadena, y con mucha práctica no vamos a tener grandes problemas. Debemos destacar que el epidemiológico importante, niños de 5 a 17 años han demostrado que la distribución de grasa central, particularmente la circunferencia de la cintura, en el análisis estamos viendo un perfil lipídico elevado, ya estamos viendo una hipoinsulinemia y ya estamos viendo un paciente que se va transformando en esto. Bueno, ustedes me preguntan, debilidad ya lo que contar, pero mortalidad les puedo decir, la experiencia que yo pude observar en muchos años, no soy médico que ve muchos adultos obesos, pero si vos haces una diferencia entre una persona delgada, sana, deportista y sin ningún problema, tiene una expectativa de vida de aproximadamente 28.000 días de vida, que son aproximadamente en el varón 78 años, y la mujer tiene una expectativa de vida de más de 35.000 días, que es una edad aproximadamente de 85 años. Estamos hablando de una mujer sana y delgada, pero si estos pacientes fuesen obesos, sus factores de riesgo comienzan muy temprano en su expectativa de vida, hay que restarla por menos 20, menos 30 años, es cuando se puede producir algún evento que genere la mortalidad. Seguimos. Condiciones médicas que por ahí puedan tener que ver, bueno, el hipotiroidismo. Miren algo que me pasó cuando trabajaba en el CEPA con el doctor Donofrio. Veo un chiquito de 9 años, muy obeso, con retraso madurativo, tenía una clínica, yo le diría subclínica, un laboratorio normal, pero una subclínica de tiroidismo, y le di levotiroxina, una dosis calculada por edad y por peso, y a los 2 años después de la pandemia lo vi a ese chico acá en el hospital y la madre me dijo, doctor, quiero felicitarlo, mi hijo tenía hipotiroidismo y no tenía retraso mental, como se había diagnosticado al principio, le quitaron el certificado de discapacidad y quiere que te cuente algo, entiende inglés, aprendió matemáticas y una memoria fabulosa. Así que por ahí hay enfermedades que hay que aprender a diagnosticarlas. Otro síndrome que podemos
síndrome de Cushing, en donde se presenta un gran aumento de tejido adiposo a nivel abdominal. Otras enfermedades que podemos encontrar es el hígado graso, que es un elemento que se ve bastante frecuente en chicos. Yo creo que cuando nosotros vemos la historia de la obesidad, es como subirse un tren donde arrancás antes del nacimiento y la parada final es el peor de los escenarios. Y en cada una de las paradas vamos a ir teniendo las distintas complicaciones, como hígado graso, ¿no es cierto? Vamos a tener la obesidad central, después vamos a tener insulinoresistencia, después vamos a tener hipertensión arterial, después vamos a tener una disglucemia y después vamos a tener también asociado una diabetes y después todas las complicaciones de la diabetes tipo 2 que nos van llevando directamente a la alteración muscular y neuromuscular que termina deteriorando mucho el organismo. La obesidad es una enfermedad que produce envejecimiento del cuerpo, porque si nosotros tenemos un paciente que pesa 50 kilos, pero tendría que pesar 25 kilos, la sobrecarga sobre el corazón, sobre el páncreas, sobre el hígado, sobre el riñón, sobre el cerebro, sobre la flora intestinal es tremenda. Entonces tenemos que tratar de luchar contra esta enfermedad porque produce muchos problemas a larga multisistémicos. Muchas cosas acá que yo tenía. Bueno, considera que la obesidad en la infancia relacionada con los padres. También me ha pasado en el consultorio, voy a ser muy práctico en esta clase. Vienen dos padres obesos y me dicen, doctor, le venimos a hacer a Felipe. Felipe es de nido. Y yo lo veo Felipe es un chico que está con mucha energía, está, ¿no es cierto? El pecho espectacular, los ojos bien, la piel normal, los pesos, el tallo de 7,50 kilos. El tallo de peso y de índice de masa corporal. Y le digo a los padres, bueno, que vengan los dos, los pesos de talle, índice de masa corporal 38, uno, 40, otro. Le digo, lo que tienen el problema son ustedes. Entonces, fue todo un escándalo. Imagínense que me traigan un enfermo y les terminan diciendo que los enfermos eran ellos. Bueno, a veces pasa esa cosa en el consultorio. Bueno, ¿qué trastornos puede traer la obesidad? Diabetes mellitus, cáncer. Algunos se preguntan por qué los obesos tienen cáncer y hay múltiples causas. Pero algunas investigaciones dicen que una de las causas del cáncer es la hiperinsulinemia. Sea cáncer de colon, cáncer de ovario, cáncer de intestino y cáncer de múltiples órganos, trastorno menstrual, hipertensión gestacional. También tenemos GOT, tenemos artritis, y las artritis, obviamente, hemos visto niños de 6 años que pesan 80 kilos, que tienen desarmadas sus articulaciones de la cadera, rodillas y tobillos, ¿no es cierto? Y son cosas que suceden de haber manejado, no haber visto la obesidad desde el principio. Otra de las complicaciones que van a empezar a aparecer en la adolescencia en algún momento, porque esto se le asocia al tabaquismo, el alcohol, la droga, ¿no es cierto? La falta de sueño, la falta de ejercicio, la enfermedad coronaria. Ahora se está viendo en adultos jóvenes, pero se la va a empezar a ver en la adolescencia en los próximos años. Otras enfermedades que también se plantean, obviamente, y que estamos viendo tanto, enfermedades neurológicas como la epilepsia refractaria, estamos viendo en pacientes ya ancianos, demencia senil, Alzheimer, esquizofrenia, y se cree que es o producto de la glucotoxicidad de la cantidad de azúcar que consumen o de la
toxicidad de la insulinemia que produce, ¿no es cierto?, la obesidad. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. ¿Cuántas personas en el mundo existen hoy? Y estamos entre 8.000 y 8.500 millones de personas en el mundo. Y alrededor de 2.500 millones de personas sufren de exceso de peso. En Argentina, según la encuesta de factores de riesgo que se hizo antes de la epidemia del COVID, en el año 2019, se hizo un cálculo que el 60% de la población argentina, especialmente adolescentes y adultos, sufría de exceso de peso. Exceso de peso es en la mitad obesidad, mitad sobrepeso. Y que coincidía que ese 60% eran pacientes sedentarios. Cuando yo hablo de sedentarismo, hablo de la total inactividad física. Y la total inactividad física hoy día es un factor de riesgo independiente. Ustedes pueden ser delgados, flacos y teóricamente sanos, y el ser sedentario, el cuerpo está hecho para caminar por lo menos 7 kilómetros por día, pueden tener factores de riesgo en el futuro. Bueno, vamos a seguir un poquito más rápido. Otras definiciones. Bueno, el grupo en pediatría, el grupo que tiene más obesidad mórbida va entre los 12 años y 19 años, que es más se está viendo. Para descansar un poquito, una imagen de un médico de antes, en el pantalón que usaba el médico, y el chiquito bajando el pantalón. Bueno, la prevalencia de la obesidad. Bueno, ahí vienen ustedes que el UNICEF sacó hace poco un informe sobre la obesidad, donde se hablaba que la obesidad se estaba acercando casi al 20%, un poco más o menos, pero debajo de eso es como la punta del aire. Debajo de eso hay una gran población de chicos con sobrepeso que no están siendo tratados y que en el futuro van a ser obesos. Por eso en países como Chile, como Brasil, como México, como Estados Unidos, Reino Unido, en algunas partes de Europa, están tomando medidas importantes, especialmente tratando de bajar los impuestos a la alimentación saludable, que eso se debería hacer acá en la Argentina y no se lo hace aún. Se está restringiendo también la publicidad que antes se dirigía a la televisión, a los celulares, especialmente en jueguitos que los chicos bajan los celulares en forma gratuita y que son financiados por la industria de los ultraprocesados. Factores que influyen en el aumento genético, chicos. La solución de esto tiene el presidente de la nación, los gobernadores, los intendentes, los diputados, los ministros de salud, todo el país, cada uno de nosotros. Si nosotros hablamos de intendentes, casas saludables, bicisendas, complejos deportivos que sean públicos y gratuitos. Hoy en día en Tucumán creo que hay un o dos complejos deportivos públicos gratuitos en buenas condiciones. Privados, muchísimos. Otro tema que concierne a un Estado es la inseguridad. Miren ese chico que falleció, que estaba corriendo en la avenida de las Américas y calle Bolivia. La policía se tiroteó con los ladrones y uno de los tiros le pegó al chico que iba corriendo. Entonces, hoy la inseguridad también es un causal
de, ¿no es cierto?, la obesidad. La gente tiene miedo a salir de su casa. Es más, les voy a contar, ayer una madre en el consultorio me dijo, doctor, me tuve que escapar de mi casa porque en el barrio que yo vivo, no voy a decir cuál es el barrio ni la calle, no se puede ir ni siquiera a comprar el pan del día. Y lo peor de todo, dice, es que los que entran a robar en mi casa son los padres, los compañeros de mis hijos. La verdad que yo tanta bronca. Y cuando hablábamos de gestión del sueño, tengo otra anécdota para contarles. Un paciente que viene de septa de 14 años, que era un chico muy obeso. Y bueno, el chico hacía ejercicio, pero tenía muchos problemas. Y yo le pregunté, ¿y vos cuántas horas dormís de noche? Y me dice, doctor, prácticamente no duermo de noche, pero ¿qué vos trabajás? ¿Qué es lo que hacés? No, doctor, yo apoyo mi cama en la puerta de mi casa para que no entren los ladrones de noche. Y los ruidos de perros, el estrés y todo lo que vivimos en el barrio donde estoy, están generando miedo. Y ustedes saben que el miedo dispara las hormonas de estrés, el estrés, adrenalina, cortisol, hiperinsulinemia y la hiperinsulinemia que genera y eso genera muchísimo hambre, y al generar mucho hambre generamos circuitos viciosos, terminamos comiendo y comiendo. Un lugar ideal para poder tratar la obesidad comienza en la casa, donde los padres deberían dar el ejemplo, porque muchas veces yo les digo al papá o mamá, bueno, y ustedes que están comiendo, están haciendo la misma dieta, se están cuidando, cambio de hábitos. No, doctor, solamente el chiquito, que por supuesto no sube de peso. Le digo, no, ustedes también tienen que hacer una alimentación saludable. Si ustedes no dan ejemplo, el chico nunca va a mejorar. Eso pasa bastante seguido. Otro lugar interesante para poder actuar contra la obesidad infantil es la escuela. Y a veces me dan ganas de llorar porque la inflación también es una causa de obesidad. La inflación es una causa de obesidad. Yo me acuerdo cuando iba a primer grado en mi escuela primaria, Escuela Federico Helguera, Buenos Aires al 100, el primer día de clase con una moneda de $1 me compraba un paquetito de galletas colegiales, que eran 4 galletitas, gaseosa muy chiquitita, a mitad de año con 2 monedas de $1 y a fin de año con 3 monedas de $1. O sea que la inflación también es culpable de la obesidad, también va a ser culpable de la desnutrición, porque ahora estamos empezando a ver pacientes desnutridos, no una misma proporción, pero también lo estamos viendo. Y lo digo a esto porque es así, y no tengo miedo de decirlo, que las cosas hay que decirlas para que todo el mundo, el gobierno, quien sea, tome cartas en el asunto. Hay que terminar con este flagelo del país. La escuela es muy importante. Si los chicos tuvieran 190 días de clase y nosotros les enseñáramos cada día de clase un alimento diferente, todos los días, los chicos a fin de año aprenderían 190 alimentos, donde les explicaríamos sobre la geografía, sobre el lugar de producción, sobre las vitaminas, las propiedades, la conservación, el tipo de comida. 190 alimentos. ¿Y saben por qué se los cuento? Porque acá en el hospital, en el consultorio, es un PowerPoint con 250 fotos entre frutas y verduras. Y créanme que la gran mayoría de los chicos no conocen muchas frutas y muchas verduras. Otra cosa que se puede hacer y que, bueno, el gran problema también es que las mamás salieron a trabajar y ya quieren cocinar porque vuelven muertas y quieren comida en la casa.
por teléfono, enseñar a los chicos, especialmente en el colegio secundario, que son más responsables, a armar, ¿cierto?, talleres de cocina para que aprendan a cocinar alimentación saludable. Otro elemento importante en la escuela, miren la importancia, el kiosco saludable. Hay una ley, la ley 9001, que se sanciona con 200 o 300 litros de nafta al kiosco que no cumple la ley. ¿Y ustedes creen que ha sancionado alguno? ¿Ustedes creen que en algún kiosco saludable en alguna escuela? En Tucumán creo que hay 2 kioscos saludables en todas las escuelas que yo fui a visitar. ¿Cuál sería la táctica que tendríamos en el kiosco saludable? Primero, hablar con la comunidad, porque para poder instalar un kiosco saludable tenemos que, todos quieren querer tener un kiosco saludable. No todo el mundo quiere tomar una gaseosa light, un agua mineral. Entonces hay que reunir a las familias, a los chicos y a los directivos de la escuela, que por ahí el presidente de la cooperadora, algún parentesco, qué sé yo, ¿no es cierto?, algún dirigente del colegio y que les tiene que vender alimentos procesados. Que los alimentos saludables en el kiosco saludable sean más baratos, sacándoles el IVA. Y que el chico que compre un alimento saludable le demos un recibo con un 50% de descuento en su segunda cuota saludable. Imagínense ustedes, chicos que van con muy poca platita para comer algo en la escuela, van a empezar a consumir los alimentos saludables, no porque sean saludables, sino porque son más baratos. Entonces, creo que el grupo saludable hay que insistir en esa ley. Otra cosa importante en la escuela, la cantidad de horas de actividad física que tienen los chicos. 1 hora por semana. ¿Ustedes creen que con 1 hora por semana podemos luchar contra la obesidad? Cuando nosotros necesitamos mínimamente poder caminar 1 hora por día, todos los días. Y yo siempre digo a mis pacientes que si ellos caminaran 1 hora por día, todos los días, caminarían 7 kilómetros por día. Y si a eso lo multiplicas por 365 días del año, vas a caminar aproximadamente 2.500 kilómetros en un año, lo que sí genera un impacto metabólico importante, que es como ir caminando y ir de vuelta a Buenos Aires. Miren si no es importante la actividad física. ¿Y por qué la actividad física es importante? Porque ustedes saben, aquellos que por ahí hacen algo de diabetes, ¿no es cierto?, que muchos pacientes que sufren de hiperglucemia, cuando hacen actividad física, las células necesitan mucho menos de insulina para poder, metabolizar la glucosa. Y esto lo mismo sirve para la obesidad. Y saliendo de eso, otras cosas que se pueden, no sé si vamos con tiempo, yo estoy bueno, no quiero alargar. Vamos a ver. Lo que también vemos, nos enseñaron al principio, que existe lo que se llama el obeso rico y el obeso pobre. El obeso rico es el obeso de clase media alta, que tiene genética de obesidad, de diabetes, de hipertensión, es alto, pero es bien alimentado, es un paciente que juega al rugby, ¿no es cierto? Pero es eso. Y tenemos el paciente, el obeso pobre, que es un paciente con baja talla, pero es un paciente que tiene anemia, policitosis, que tiene hipocalcemia, tiene las proteínas bajas, que en algunos casos tiene una densidad muy baja, especialmente en los dientes y también en los cargos inferiores. Entonces, hay una convivencia, sobre todo en la pobreza, donde más obesos, y la obesidad en la pobreza está afectando especialmente a las mujeres, a las madres y a los chicos. Entonces hay que trabajar sobre la pobreza.
¿no es cierto?, para que los comedores escolares dejen de consumir tortillas, dejen de consumir tanto pan y sirvan frutas, sirvan huevos, sirvan agua mineral, y no usen tantos elementos que puedan desarrollar la obesidad. Ustedes no van a creer, pero el otro día estuve en unidad con nadie, paciente obeso, infartado, ACV, y le estaban sirviendo té con galletitas criollitas. Y las galletas criollitas tienen sal, tienen grasa. Entonces, ¿qué clase de prevención hacemos ahí para la obesidad? Ninguna, ¿cierto? Y estamos hablando dentro de un sanatorio. Muchas veces dentro de estos mismos sanatorios vemos máquinas expendedoras de alimentos. Y los alimentos que se expenden son alimentos ultraprocesados en las salas de espera o en las salas de los médicos. Y entonces eso también contribuye a la obesidad. Entonces parece, y esto es una crítica que le hago a mis colegas, porque cuando ven a un paciente obeso, lo primero que hacen es derivar tardiamente a las endocrinólogas. Cuando ya mantenemos médicos nutricionistas excelentes, no somos muchos, pero sí hay buenos nutricionistas, ¿no es cierto? Y equipos multidisciplinarios que existen en muchísimos lugares donde pueden ser vistos estos pacientes. La cultura. Para las abuelas, la cultura era igual a salud. Miren ustedes. Y ese es un gran problema que tengo en el consultorio, que muchos chicos son criados por de los padres trabajan, las abuelas le dan de todo, le dan todo. Bueno, América Latina ahora se ha convertido en una de las regiones con más obesidad del mundo y Argentina es una de las que más obesidad tiene. Creo que tiene más obesidad en este momento Ecuador, economía dolarizada hace años, miren ustedes, Brasil, porque tiene una gran pobreza, Paraguay, Chile ha disminuido bastante la obesidad y en Venezuela también aumentó muchísimo la obesidad. Ahí está el porcentaje de la, UNESCO, de la UNICEF, perdón, 13,6 en pacientes menores de 5 años, pero 41,7 en pacientes entre 5 y 17 años. Pero esos pacientes entre 5 y 17 años han vivido toda una historia donde no se ha realizado nada de prevención para la obesidad. Y nosotros tenemos una oportunidad de oro desde la vida intrauterina, desde la primera infancia, segunda infancia, la adolescencia, para que ese paciente no termine tomando fármacos, múltiples fármacos, y no termine yendo a múltiples especialistas, y no termine en las salas de espera donde hay pacientes febriles, como en este hospital, ¿no es cierto?, donde nutrición es pegada a los pacientes febriles. Una discusión que con la dirección que a veces ha costado grandes pegadas. El paciente con obesidad es un paciente inmunodeprimido, un paciente estresado, un paciente que está muchas veces inmunocomprometido, porque ustedes han visto que en la epidemia de COVID y en la epidemia de gripe se han muerto muchos pacientes con obesidad jóvenes y adolescentes. Una verdadera pena, un organismo prácticamente deteriorado. Y cuando ustedes utilicen, yo les recomiendo el que pueda comprarse una balanza inteligente. La balanza inteligente no solamente te mide todos los parámetros, desde hueso, piel, proteína, grasa visceral, te mide el agua, te da la edad biológica. Y la edad biológica muchas veces se duplica a la edad cronológica que tiene el paciente. Vamos a seguir, por ahí me emociono. Bueno, y la obesidad también es el resultado, obviamente, de la desigualdad entre la ingesta y las necesidades calóricas. Siempre digo que el organismo es como una batería
y que muchas personas comen, y la batería se llena de energía, pero esa batería no la utilizan para nada. Entonces, va a llegar un momento que ese tejido adiposo, que primero se localiza por debajo de la piel, por los caminos que tiene el organismo, ¿no es cierto?, va a ir a través de las arterias, se va a ir localizando en distintos órganos, primero los órganos abdominales, y después va a ir hacia el corazón y hacia el cerebro y hacia otros órganos. Entonces, si nosotros no empezamos a hacer un tratamiento de prevención en obesidad, no vamos a tener tantos problemas en el futuro. Los factores ambientales. Otro factor que el doctor Donofrio siempre recalca, los factores psicológicos. ¿Ah? La consulta con la psicóloga, muchas veces con el psiquiatra, porque después de la pandemia, todos, de alguna manera, hemos sido afectados. Todos hemos cambiado nuestra forma de vivir, todos hemos cambiado muchas veces, hemos sido más miedosos para poder hacer cosas. Y ojalá que nunca vuelva a ocurrir lo que ocurrió en ese momento. El estrés genera obesidad y por eso salud mental tiene que estar presente sí o sí, ¿no es cierto?, en el equipo multidisciplinario. Bueno, hay muchos factores neuroendocrinos, sistema nervioso, factores genéticos, la deficiencia congénita de leptina, que es una hormona que fabrica el tejido adiposo y que nos avisa que tenemos demasiado adipocito en el organismo, y eso utiliza el cerebro para que dejemos de comer. Pero a veces existe una resistencia a la leptina y seguimos comiendo. Y bueno, hay muchas otras cosas, deficiencia de melanocortina, de distintos receptores que son muy técnicos por ahí que se abusan. Los factores esenciales siguen siendo la nutrición, la actividad física, los sociales, ¿no es cierto?, y la participación de todos, ¿no es cierto?, en lo que sería una vida más saludable, una vida, una alimentación más inteligente, más segura. Fíjense ustedes, muchas veces los pacientes acá en el hospital me preguntan, doctor, pero a mí me alcanza para comer fideos solamente. Entonces yo te digo, ¿cómo hacen los italianos para comer pizza y no engordar? Bueno, primero ellos tienen harinas que son de muy buena calidad, pero el italiano amasa el primer día, cocina el segundo día y come el tercer día. Eso genera oxidación del pool de almidón. Ustedes calculen que la harina tiene cada 100 gramos entre 50 y 70% de almidón, o sea, de azúcar, ¿no es cierto? Y es una gran cantidad para nuestro organismo, ¿no es cierto? Entonces, hay que buscar maneras, ¿no es cierto?, de que las personas puedan seguir comiendo, por supuesto, elegir harinas posibles más proteicas, por supuesto, elegir harinas integrales, que la versión de los hidratos de carbono son más lentas, y por supuesto, comer menos cantidad, menos volumen. Pero también hay una cosa que es muy importante, que se ha perdido en el país, que es la disciplina. Hay que ser disciplinados para alimentarse. No se puede comer 4 comidas, 3 colaciones y picotear todo el tiempo que podamos. Porque cada vez que picoteamos, cada vez que comemos la colación y además de las 4 comidas, nuestra insulina se va a elevar, y esa elevación de la insulina va a producir hipoglucemia y vamos a tener hambre a toda hora del día. Entonces, si ustedes leen el libro que se llama El Código de la Obesidad, que es un libro súper interesante, van a encontrar que el factor endocrino más importante es la hiperinsulinemia, que se produce
¿no es cierto?, por la gran cantidad de hidratos de carbono que consume la población del mundo. ¿Ah? Por supuesto, son más ricos. Los chicos prueban jugos, alfajores, facturas, después no quieren comer manzanas, naranjas. Cuando nosotros queremos comer, por ejemplo, un jugo de naranja, ustedes me dirán, doctor, yo ya no tomo cerveza, me tomo 4 jugos de naranja por día. Y yo les digo, estás haciendo mal, porque vos para hacer un vaso de jugo de naranja necesitas 4 naranjas. Vos comes 4 jugos, ¿no? 4 por 4 son 16 naranjas. Y lo peor de todo no es eso, sino que además de eso, cuando vos lo haces jugo, separás el agua, separás el azúcar, separás la fibra. ¿Qué creen que es lo primero que entra al hígado? El agua y el azúcar. En cambio, si vos te comes una naranja, te sacás la cáscara, me la masticás, ¿no es cierto?, que te va a costar comer, te va a producir saciedad, pero un vaso de jugo de naranja no te va a producir saciedad. ¿Eh? Tiene tantas cosas para decir, pero quería, siguiendo con la alimentación, otro elemento fundamental que tengo yo, la gente consume muy poca agua. Hay un concepto que usamos en pediatría que se llama hipohidratación, que no llega a ser una deshidratación, no llega a sentir mareos, pero siempre estás consumiendo menos cantidad de agua que la requiere el organismo, que los requisitos son variados porque puede ser poquita, puede hacer calor, puede tener fiebre o un montón de cosas. Pero también necesitas electrolitos, poco los consumes. Por eso siempre yo bajar el volumen de vida, bajar el pico, aumentar un poco las proteínas, especialmente las proteínas de alto valor biológico, tener la carne, pollo, pescado, huevo, leche. Y en el caso mío, yo lo tomo como procedimiento, uso leche descremada 0% de lactosa para tratar de bajar el pool de azúcar que están consumiendo los niños. Dentro de los lácteos, yo creo que uno de los mejores alimentos es el queso, que tiene el problemita de la sal. Entonces, el queso habría que consumirlo especialmente bajo sodio, y ese sería el lácteo ideal, que sería muy bueno para poder consumir. Y cuando te digo que consumas lácteos, te estoy pidiendo que consumas 2 veces por día. Cuando hablamos de frutas, ustedes saben que las frutas tienen fructosa. Y depende de la fruta, que vos podés tener frutas que tienen un índice glucémico. ¿Ustedes saben lo que es el índice glucémico? El índice glucémico es lo que un alimento puede hacer subir la sangre. Por ejemplo, el índice glucémico del brócoli es del 10%, pero el índice glucémico del pan es del 100%. Entonces, la fruta tiene fructosa, y la fructosa es azúcar. Y por ahí viene un paciente que dice, doctor, he comido 4 bananas hoy, no sabe de quién recién. Y se ha comido la fruta que más índice glucémico tiene, ¿no es cierto?, cuando en realidad debiéramos comer 3 frutas por día, por lo menos cítrico, y la banana debería limitarse a una por día, especialmente cerca de la hora del ejercicio. Entonces, las frutas deberían consumirse 3 frutas por día y en lo posible tratar de meterlas en el desayuno, en el almuerzo y en la merienda cena. Yo a todos mis pacientes les estoy buscando cenar temprano y hacer una merienda cena, para poder acostarse más temprano ya con el estómago un poco más aliviado, que hagan una caminata post cena dentro del perímetro de su casa y eso va a evitar que acumule tejido adiposo. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta son las grasas saludables, porque hay muchas grasas que no deberíamos comer, pero sí hay grasas buenas que podemos comer, como la palta, como el aceite de oliva, como la aceituna, como los frutos secos. Otra cosa importante que tenemos que tratar de realizar es
es, en lo posible, tratar de volver a la comida saludable, fabricada en casa, que sabemos que tiene la higiene necesaria, los elementos necesarios. Por eso yo les decía, amasar la harina, porque cuando vos amasás la harina, vos le podés sacar la sal, azúcar, la grasa, y podés hacer una harina un poco más saludable. Lamentablemente, muchísima gente come comida fuera de su casa, viéndola por teléfono, y por eso tenemos también esa alimentación aberrante a la única hora del día que se reúne la mayoría de la familia argentina, que es la noche. Y bueno, así podemos nombrar múltiples causas. Creo que la obesidad en los niños y adolescentes son momentos especiales que se deberían usar para evitar en el futuro las complicaciones cardiovasculares y metabólicas, ¿no es cierto? Y eso va a posibilitar que de alguna manera que los pacientes no terminen tomando múltiples fármacos y asistiendo a múltiples médicos y también tengan una mejor expectativa de vida en el futuro. Yo ya voy a ir cerrando, les dejo un espacio para hacer preguntas, las preguntas que quieran pueden hacerlas. Estoy a su disposición. Muchas gracias. Hola. Hola. Bueno, parece que quiero. Algo muy lindo mostrar. Doctor Bossi, Sí. ¿me escucha bien? Te escucho. Sí, ¿cuál sería el déficit de micronutrientes más comunes en los niños con obesidad? Bueno, muy buena tu pregunta. La mayoría de los micronutrientes que se están consumiendo mucho menos, tenemos la vitamina A, la vitamina C, la vitamina D, el hierro y también el calcio, ¿no es cierto? El zinc también está consumiéndose cada vez menos y bueno, y todo eso genera trastornos del crecimiento y déficit inmunitario que son muy importantes y múltiples enfermedades. Por eso muchas veces estos tipos de pacientes tienen tantas enfermedades respiratorias, porque estos micronutrientes, aunque parezca mentira, defienden muchísimo la piel del organismo y las mucosas respiratorias y mucosas digestivas. Además de eso, hay que sumarle que este tipo de pacientes sufren mucho de parasitosis. Y la parasitosis, ustedes para que tengan una idea de parasitosis, ustedes calculen 20 metros de intestino. En 1 centímetro de intestino puede haber 20.000 huevos de Yardia. Y cada Yardia puede eliminar 20.000 huevos por día. Si ustedes multiplican la cantidad de parásitos por metro, vamos a entender que la cantidad de comensales que tenemos que comen antes que nosotros, especialmente los mejores alimentos, van a ser ellos y no nosotros. Así que bueno, tener cuidado con todas esas cuestiones. ¿Alguna pregunta? Otra cosa que quiero decirles, el doctor Donofrio siempre resalta el tema de la sarcopenia. A partir de los 30 años, y esto es más para nosotros que somos más grandes, empezamos a no fabricar músculo, sino hacemos ejercicios aeróbicos, pero especialmente ejercicios anaeróbicos, y si además recibimos una buena alimentación basada en proteínas de alto valor biológico, ¿no es cierto? Y el paciente obeso termina siendo sarcopénico y también termina con osteoporosis, que puede generar fracturas patológicas y lo que puede terminar, ¿no es cierto?, siendo un paciente disfuncional que ni siquiera puede caminar, ni siquiera puede levantar un objeto, ni siquiera pueda moverse, ¿no es cierto?, que eso va a generar muchas dificultades en la movilidad del paciente.
es este tema para hablarlo horas de horas. Las causas, los tratamientos, las posibilidades. Tenemos que tratar de mover cielo y tierra. Yo creo que esto para mí, y creo que para el doctor Trujillo también, es como ser evangelistas, pararnos en la casa de dependencia y leer el Evangelio todos los días. Y nos escucharán algunos y otros no. Pero todos los días vamos llegando y llegamos a la gente. Y a lo que más tenemos que llegar es a los médicos, que por ahí no nos mandan tan rápido los pacientes. ¿Alguna pregunta? Igual, yo te voy a mandar el verdadero PowerPoint que es este. Este es un PowerPoint inicial que no sé por qué apareció, pero tengo un PowerPoint lleno de dibujos y por supuesto mucho más resumido que tengan todos después. También tienen mi teléfono, mi mail para hacerme preguntas si ahora no ninguna pregunta y ustedes puedan de alguna manera sacarse todas las dudas. En lo personal, creo que el pediatra que deriva a un servicio de nutrición un paciente con obesidad debería derivar un paciente con un percentilo mayor a 95, que seguramente ya tiene comorbilidades, o un paciente que tenga un percentilo mayor a 85 con sobrepeso y comorbilidades y demás antecedentes familiares. Y debería mandarlo con un laboratorio. El laboratorio debería tener un hemograma, microsedimentación, glucemia, insulina, cereoma, colesterol, triglicéridos, perfil hepático, perfil tiroideo, cortisol, proteinograma si es un paciente además que tiene problemas de nutrición, y deberíamos pedir una función renal y también en algunos casos tal vez de crecimiento. Es importante que el paciente llegue con algunos estudios para que nosotros podamos actuar mucho más rápido, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ahí estoy tratando de escucharlos. Hola. Bueno, vamos dando la charla. Yo tengo un paciente esperando. Mando un saludo grande. Espero que les haya servido. Ahí voy a dejar en la pantalla mi número de teléfono y mi mail para que ustedes puedan escribirme, puedan preguntar. Ajá. Mi mail es facilísimo, doctorbossi@hotmail.com.ar, teléfono 381 440 77 acá estamos. Y cualquier duda que tengan, me pueden llamar y me pueden dejar algún. Les mando un abrazo a todos. Doctor Bossi, muchas gracias por su charla. Nos vemos próximamente. Un abrazo grande, querido amigo. Cuídate mucho. Chau, chau. Hasta luego.